¿Alguna vez has sentido que el ruido del mundo es tan fuerte que te impide escuchar tu propia voz? Vivimos rodeados de opiniones, de promesas que brillan como el oro pero que se deshacen al tacto, de palabras que construyen castillos en el aire y que al final solo nos dejan con el vacío. Esta es la historia de un hombre que, como muchos de nosotros, se perdió en ese estruendo. Un hombre que confió en las voces equivocadas y pagó un precio muy alto. Su viaje, sin embargo, no es una historia de pérdida, sino de un descubrimiento profundo y revelador, que las verdades más importantes de la vida no se gritan, sino que susurran en el silencio más absoluto. Acompáñame hasta el final de este relato para descubrir cómo aprendió a escuchar de una manera completamente nueva y cómo esa misma lección puede cambiar la forma en que tú percibes tu propia realidad. Su nombre era Andrés y era un artesano. No solo trabajaba la madera, sino que la entendía. Para él, cada veta, cada nudo, contaba una historia de resistencia y de tiempo. Su mundo era su pequeño taller, un santuario de calma enclavado en el corazón de una ciudad que nunca dormía. Fuera, el caos reinaba en forma de sirenas, bocinas y conversaciones apresuradas. Dentro, en cambio, el tiempo parecía moverse a otro ritmo, marcado solo por el sonido rítmico de sus herramientas y el aroma a barniz y a madera noble que lo impregnaba todo. Andrés era un hombre de pocas palabras porque creía en la honestidad de los hechos. Su corazón era tan transparente como sus intenciones, y su mayor debilidad era creer que todas las personas eran como la madera que él tanto amaba, sinceras, mostrando su verdadera naturaleza a simple vista, sin trucos ni engaños. En su refugio, a menudo se quedaba observando cómo un solitario rayo de sol se colaba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como si fueran pequeños secretos danzando en silencio, ajenos al ruido del exterior. El desafío de Andrés no llegó como una tormenta repentina, sino como una suave melodía que poco a poco se fue volviendo ensordecedora. Entró en su taller disfrazado de amistad, con el rostro de un socio que le prometía un futuro brillante. Este hombre no hablaba el idioma de Andrés, el de las manos y los hechos, sino el de las palabras elocuentes y los discursos grandiosos. Le pintaba un horizonte de éxito, de expansión, de reconocimiento, usando un torrente de promesas que sonaban tan perfectas que parecían irrefutables. Andrés, acostumbrado a la verdad directa y sin adornos, se sintió deslumbrado por aquella seguridad. Quiso creer, porque en el fondo de su alma buena anidaba la esperanza de que el mundo pudiera ser tan noble como las palabras que aquel hombre pronunciaba. Sin embargo, sin que él se diera cuenta, una red de mentiras legales y cláusulas ocultas comenzaba a tejerse a su alrededor. El ruido de las promesas empezó a llenar su taller, ahogando poco a poco el sonido de sus herramientas y, lo que era más peligroso, el de su propia intuición. La historia de Andrés nos enseña una lección vital sobre en quién confiar y, sobre todo, en qué escuchar. Si quieres descubrirla, acompáñanos en este viaje, dale a me gusta para que más personas encuentren este mensaje y suscríbete para no perderte cómo termina. El suave murmullo de las promesas no tardó en convertirse en un ruido constante, una presencia que lo invadía todo. El socio de Andrés ya no era solo una voz al otro lado del teléfono, sino una figura omnipresente en el taller, llenando el aire de planes, de cifras y de un optimismo tan agresivo que parecía no dejar espacio para la duda. Aquel santuario de calma se transformó en una oficina improvisada, donde el aroma a madera y barniz competía ahora con el olor a papel impreso y a café recalentado. Las herramientas de Andrés, antes extensiones de sus propias manos, comenzaron a sentirse extrañas, pesadas. Un día, mientras tallaba una delicada pieza de nogal,
Su concentración se rompió por el sonido estridente de una llamada de negocios. Su mano tembló, apenas un instante, pero fue suficiente para que la gubia se desviara, creando una herida profunda en la madera que llevaba semanas cuidando. Aquella cicatriz imprevista fue un reflejo de lo que estaba ocurriendo en su interior. Sentía que estaba perdiendo el pulso, el ritmo natural de su trabajo y de su vida. Intentó hablar con su socio, expresar esa inquietud que le oprimía el pecho, pero sus palabras sencillas y directas se perdían en un torrente de jerga empresarial y proyecciones de futuro. Se sentía ingenuo, anticuado, como si su forma de entender el mundo, basada en la confianza y el trabajo honesto, ya no tuviera valor. Cada vez que intentaba aferrarse a su intuición, el ruido de la ambición ajena la ahogaba un poco más, dejándolo un poco más solo. La primera derrota real no fue un estruendo, sino el silencio helado de un proveedor de confianza que le negó el crédito. Le explicó, con una mezcla de pena y firmeza, que las facturas se acumulaban sin respuesta. Andrés, con el rostro encendido por la vergüenza, se enfrentó a su socio. Ya no había sonrisas ni discursos grandilocuentes. En su lugar, encontró una mirada fría y una muralla de excusas técnicas, de cláusulas contractuales y de maniobras financieras que no lograba comprender. Se sintió atrapado en un laberinto de palabras diseñadas no para aclarar, sino para confundir y humillar. El peso sobre sus hombros se hizo casi insoportable. Ya no era solo la ansiedad, sino el miedo tangible a la ruina. Sus noches se llenaron de insomnio, escuchando el goteo de un grifo como si fuera la cuenta atrás de un desastre inminente. El taller, que una vez fue su refugio, ahora le parecía una jaula. Las obras a medio terminar lo observaban como testigos mudos de su fracaso, y aquel rayo de sol que antes iluminaba los secretos del polvo en el aire, ahora solo servía para resaltar el desorden y el abandono. Intentaba trabajar, buscando en la madera la paz que había perdido, pero sus manos ya no obedecían. El artesano que vivía en él estaba siendo sepultado bajo una montaña de deudas, mentiras y una profunda sensación de impotencia. Cada martillazo fallido, cada corte impreciso, era un eco de su propia fractura interior. El golpe final llegó una mañana gris de otoño. No hubo una discusión, ni un grito, ni siquiera una despedida. Simplemente, la puerta del taller tenía una cerradura nueva y un aviso de embargo clavado en la madera. Su socio había desaparecido, llevándose consigo no solo el dinero y las inversiones, sino el alma de aquel lugar y la reputación que Andrés había tardado toda una vida en construir. Se quedó de pie en la acera, bajo una llovizna fina y persistente, mirando aquella puerta cerrada como si fuera la lápida de su propia vida. El ruido de la ciudad, con sus bocinas y sus sirenas, parecía burlarse de su parálisis. Lo había perdido todo. Esa noche, sentado en el suelo de su apartamento vacío, el silencio por fin regresó. Pero no era el silencio creativo y reconfortante de su taller. Era un silencio denso, absoluto, un abismo que devoraba cualquier sonido y cualquier esperanza. Fuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de él solo había un vacío inmenso. No quedaban promesas que escuchar, ni excusas que refutar, ni siquiera fuerzas para gritar. Estaba completamente solo, atrapado en una quietud que no era paz, sino la ausencia total de vida. Era el punto más bajo, la noche más oscura del T-Syntosim, alma, donde el único eco que resonaba era el de su propia desolación, un sonido mudo que gritaba que ya no quedaba nada. Fue en ese abismo de quietud, en esa nada absoluta donde ya no quedaban voces que culpar, ni promesas que lamentar, cuando algo dentro de él se movió. No fue un pensamiento claro, ni una decisión consciente, sino una imagen que emergió de las profundidades de su memoria con una nitidez abrumadora. Se vio de niño,
en el viejo taller de su abuelo, un lugar que olía a tierra húmeda y a serrín. Vio las manos de su abuelo, grandes y surcadas de arrugas como la corteza de un roble, deslizarse con una ternura infinita sobre un trozo de madera sin tratar. Recordó sus palabras, dichas casi en un susurro para no perturbar el silencio del lugar. La madera te habla, Andrés, pero nunca grita. Tienes que aprender a escucharla con las yemas de los dedos, sentir su historia en cada fibra, en cada nudo. La verdad no se oye, se siente. En ese instante, una luz se encendió en la oscuridad de su mente. Comprendió de golpe. Había pasado meses escuchando las palabras elocuentes de su socio, dejándose arrastrar por el torrente de sus discursos, pero nunca se había detenido a sentir la verdad. Ahora, en el silencio de su derrota, recordaba con una claridad dolorosa las verdaderas señales. La mirada esquiva de su socio al hablar de cifras, la tensión casi imperceptible en su mandíbula cuando le hacía una pregunta directa, las pausas incómodas que llenaban el aire después de una promesa demasiado grandiosa. La verdad no estaba en lo que decía, sino en todo lo que callaba. Había estado buscando respuestas en el ruido, cuando siempre habían estado susurrando en el silencio. Aquella revelación no le trajo ira, sino una extraña y profunda paz. El peso que oprimía su pecho comenzó a disolverse, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque la lucha había terminado. Ya no tenía que pelear con palabras, ni buscar justicia en un idioma que no era el suyo. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de un sol pálido que se filtraban por la ventana, tomó una decisión. No recogió el teléfono para llamar a un abogado. No escribió un correo electrónico lleno de reproches. Simplemente metió en una vieja mochila sus herramientas más queridas, un par de mudas y una fotografía de sus padres. Dejó atrás el apartamento, la ciudad y el eco de su fracaso. No huía de su vida, sino que caminaba hacia ella por primera vez en mucho tiempo. Condujo durante horas, alejándose del asfalto y del estruendo constante, hasta que el único sonido fue el del viento meciendo las copas de los árboles. Encontró un pequeño pueblo anidado en un valle, un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones. Alquiló una pequeña casa de piedra con un cobertizo que daba a un bosque de castaños. Su primer acto no fue deshacer el equipaje, sino caminar hasta el bosque, apoyar la mano en el tronco de un árbol centenario y cerrar los ojos. Sintió la rugosidad de la corteza, la vida que pulsaba bajo ella, y por primera vez en años se sintió verdaderamente en casa. No había venido a recuperar lo perdido, sino a honrar la verdad que acababa de encontrar. Los meses que siguieron fueron una lenta y silenciosa reconstrucción. Andrés transformó el cobertizo en su nuevo taller, un espacio abierto al bosque, donde el aroma a madera se mezclaba con el de la tierra mojada y las hojas secas. Su forma de trabajar cambió por completo. Ya no había plazos ni presiones. Se tomaba días, a veces semanas, simplemente observando un trozo de madera, sintiendo su peso, siguiendo sus vetas con los dedos hasta comprender qué quería hacer. Sus manos, que habían estado torpes y dudosas, recuperaron su antigua sabiduría. Cada pieza que creaba era un reflejo de su nueva vida. Honesta, sencilla, sin adornos innecesarios, pero con una fuerza y una belleza que nacían de su propia esencia. La gente del pueblo, al principio curiosa, empezó a acercarse a su taller. No iban atraídos por la publicidad, pues no la había, sino por una calma que emanaba de aquel lugar. Se quedaban en silencio, observándolo trabajar, y en sus gestos lentos y seguros encontraban una paz que no sabían que estaban buscando. Andrés apenas hablaba, pero su mirada se había vuelto serena y profunda. Ya no necesitaba convencer a nadie con palabras. Su trabajo hablaba por él.
había aprendido la lección más importante de su vida, que para construir algo sólido y verdadero, primero hay que aprender a habitar el silencio, a escuchar con el alma y a dejar que sean las acciones y no el ruido las que cuenten la auténtica historia. La historia de Andrés, al final, no es un relato sobre la pérdida, sino sobre la recuperación de algo mucho más valioso que un taller o una reputación. Es el viaje de vuelta a uno mismo. Nos enseña que vivimos en un mundo obsesionado con el ruido, donde las voces más fuertes a menudo son las más vacías y las promesas más brillantes son las que antes se desvanecen. Él tuvo que tocar el fondo, sumergirse en un silencio absoluto y desolador para redescubrir una verdad ancestral que todos llevamos dentro. La autenticidad no necesita gritar para hacerse oír. Su aprendizaje nos muestra que la verdadera fuerza no reside en ganar una discusión ni en tener la última palabra, sino en la capacidad de crear un espacio de calma interior tan sólido que ninguna tormenta exterior pueda perturbarlo. Andrés no venció a su traidor con venganza ni con justicia legal. Lo venció al elegir un camino diferente, uno donde la paz no era una meta, sino el propio camino. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de que las cosas más importantes, como la confianza, el amor y la verdad, no se explican con palabras, sino que se sienten en la quietud del corazón, como la veta oculta en un trozo de madera noble que solo unas manos pacientes saben encontrar. Y ahora, detente un momento y pregúntate, ¿cuánto ruido hay en tu propia vida? ¿Cuántas voces externas te dicen cada día quién deberías ser, qué deberías querer o cómo deberías sentirte? Quizás es la presión de las redes sociales, las expectativas de tu familia o incluso esa voz crítica dentro de tu cabeza que repite sin cesar que no eres suficiente. Como Andrés, puede que estés tan acostumbrado a ese estruendo constante que ya no recuerdes cómo suena el silencio. Pero en algún lugar, muy dentro de ti, hay una verdad que susurra. Es esa intuición que te avisa de que algo no va bien. Esa sensación en el pecho que te guía hacia lo que es correcto para ti. Esa calma profunda que encuentras en los pequeños momentos en los que el mundo, por fin, se calla. Esa es tu voz, la única que de verdad importa. Tal vez la lección de esta historia no es que debas abandonar tu ciudad y mudarte al campo, sino que aprendas a encontrar pequeños bosques de silencio en tu día a día. Quizás es el momento de apagar el ruido, aunque sea solo por 5 minutos, y simplemente escuchar. Escuchar no con los oídos, sino con todo tu ser, para descubrir lo que tu alma lleva tanto tiempo intentando decirte. Recuerda siempre la lección que Andrés aprendió de la forma más difícil. Las palabras convencen, pero el silencio revela. En el silencio es donde se desenmascaran las mentiras, donde se calman los miedos y donde encontramos la claridad para tomar las decisiones que de verdad nos definen. No tengas miedo de la quietud. Abrázala como a una vieja amiga, porque es en ella donde reside tu poder, tu sabiduría y tu verdad más auténtica. La historia de Andrés nos deja una invitación a todos, a confiar menos en el ruido del mundo y más en la serena certeza de nuestro propio corazón. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que es una verdad que merece ser compartida, ayúdanos a que llegue más lejos. Dale a me gusta para que más personas puedan encontrar esta historia. Suscríbete para seguir explorando juntos estas lecciones de vida y comparte este video con alguien que quizás necesite recordar el poder que se esconde en su propio silencio. Gracias por acompañarnos hasta el final.